¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en estos viernes que ya son tradición aquí en la sede de Vitacura, en Actualidad en Contexto, que organiza la Escuela de Gobierno y la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy con un tema que está absolutamente en el top de la agenda mediática, que es el tema del Poder Judicial. Y para llevar esta conversación nos van a acompañar Averro Undurraga y Rodrigo Correa. Los dos son profesores de la Facultad de Derecho y expertos en este tema. Como ustedes saben, la Vero fue ¿cómo se llama experto? Comisión de experta la comisión experta del segundo proceso constitucional. Rodrigo también es constitucionalista y autor de un proyecto que, entre otras cosas, autor, promotor, lideró una investigación sobre esto que, entre otras cosas, buscaba la reforma del sistema de nombramiento de los jueces. Ya, así que vamos a partir. Muchas gracias por estar acá. Partimos un poquito más tarde, así que perdón por eso. Vamos a tratar de terminar igual. Sí, esa es solo responsabilidad mía, que me equivoqué. Ya había notado en la agenda que era las 10. Entonces estaba haciendo horas en mi caso. No importa. Bueno, la verdad es que aquí el tema, hay que partir por la noticia en el fondo más importante, que tenemos un tema importante de corrupción. Yo entiendo que cualquier funcionario público, cualquier persona en realidad, podría cometer un hecho de esta naturaleza, pero lo cierto es que tenemos una situación bien inédita, con 2 jueces ya destituidos, con causas abiertas de investigación penal. Tenemos un tercer juez que está, yo creo que en el precipicio, que no juega el amigo secreto en la Corte Suprema, parece, todo indica este año, y con el Poder Judicial bastante cuestionado, como lo muestran todas las encuestas, no solo desde el caso Audio, es una cosa que venía un poco de antes, o sea, no el caso Audio que estalló un poco tiempo antes. Entonces la primera pregunta es si hay algo estructural que esté, no sé si promoviendo, pero por lo menos facilitando que se den estas situaciones. Bien, sí, yo creo que definitivamente hay algo estructural. Ahora, lo que a mí me parece es que no hay buen diseño que aguante si es que además no hay una cultura en que los jueces y los funcionarios y en general el mundo jurídico tenga conciencia de lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo soy muy institucionalista en el sentido que creo que hay que, digamos que no es buena idea partir solo pensando en tratar de fomentar la virtud en las personas, sino que tiene que haber instituciones bien diseñadas para crear incentivos también. Pero a pesar de eso, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que hizo el juez Ulloa, por ejemplo, en el que él estaba casi como sorprendido de que le estuviera pasando esto, porque decía, bueno, pero si todo el mundo lo hace. Y efectivamente, no todo el mundo hace lo que hacía el juez Ulloa, pero da cuenta de una especie digamos, de cultura que acepta este tipo de cosas. Sobre todo, y aquí respondo a tu pregunta, el sistema de nombramientos que tenemos es un sistema, es un sistema que incentiva mucho el amiguismo, porque en este momento, para que los jueces puedan ser nombrados, por ejemplo, los jueces de instancia tienen que convencer a jueces de cortes de apelaciones y así hacia arriba igual. Y la gente que no hace esta especie de lobby, digamos, dentro y tener estas audiencias privadas y mostrar interés, que no hace eso, simplemente pareciera que, o sea, se entiende como que no tuviera interés. Entonces, realmente hay y también como influyen en los nombramientos de ministros de la Corte Suprema y el poder político, porque se nombran, se hace la quina, digamos, por parte de la Corte Suprema, que ahí ya hay todo un movimiento de influencias, digamos, internas, pero después elige el presidente, pero con acuerdo del Senado, y ya uno se da cuenta que ese sistema ha incentivado que las
esquinas se hagan ya pensando en qué juez que sea, o sea, que se va a elegir un juez que sea cercano a un grupo político porque le toca a ese grupo político ese cupo, por ejemplo. Entonces hay mucha influencia, digamos, manejo muy opaco sobre todo para integrar las quinas y las ternas, por ejemplo, pero también mucho lobby hacia el presidente y mucho cuoteo en el Parlamento. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice Verónica y en tu pregunta. Evidentemente los seres humanos estamos hechos de virtudes y de vicios, eso no va a cambiar. Evidentemente que cuando tenemos situaciones como las que hemos conocido, es importante que se investigue qué es lo que ocurrió y si es que se llega a la conclusión de que ha habido actos ilícitos o contra la propiedad se debe sancionar, pero es importante ir más allá del establecimiento de responsabilidades individuales y hacer la pregunta que tú has hecho, ¿no? Si es que hay condiciones estructurales que de alguna manera favorezcan esto. Yo con Verónica creo que las hay. También creo que no existen las instituciones perfectas, es decir, tú puedes mejorar las instituciones, igual siempre vas a tener situaciones de corrupción, es parte de la naturaleza humana, pero yo creo que en este momento tenemos evidentemente problemas estructurales. Verónica ha tocado uno, yo estoy completamente de acuerdo con ese, pero creo que hay otras. Y hay una, que es casi una cruzada mía, me interesa decirlo, porque yo creo que es completamente invisible para la prensa, para la opinión pública, y creo que es invisible en parte porque los abogados tienen un interés comprometido en esto, que es la radical irracionalidad de los procedimientos con que se resuelve en Chile el recurso de protección. Que es una cuestión súper técnica, Bárbara, pero para que se entienda en una palabra, hoy día el recurso de protección en Chile, que yo creo que es el principal triunfo de la dictadura, o uno de los principales jurídicamente, es un invento de la dictadura que nadie cuestiona, salvo un par de locos entre los que estoy yo, es una acción judicial que permite discutir prácticamente cualquier cuestión, ¿no? Hay algunas limitaciones, exagero, pero muchas cuestiones. Es un juicio rápido, así que a los abogados les gusta. Se resuelve en primera instancia en cortes de apelaciones, pero se puede apelar ante la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema se resuelve a puertas cerradas. Y yo resolví recursos de protección porque fui abogado integrante en la Corte durante 3 años. Y de vez en cuando me invitaban a la tercera sala a resolver recursos de protección. Por suerte no era la sala donde estaba habitualmente, porque en parte, no obstante ser la materia que más me interesaba a mí, la de la tercera sala, detestaba visitarla, o detestaba muy fuerte. Me gustaba porque me gustaba la gente con que trabajaba ahí. Sí, me incomodaba porque parte importante de lo que había que resolver eran recursos de protección, a veces 15 al día, y no hay tiempo para hacerlo y no escuchas abogados. O sea, resuelves un caso sin oír abogados, se resuelven en muy poco tiempo, con muy poca información. Entonces, el riesgo que uno tiene de cometer una injusticia es altísimo. Y yo estoy seguro que yo debo haber cometido varias injusticias. No porque uno quiera hacer mal el trabajo. O sea, incluso si tú tienes 5 ministros y un redactor que quieran hacer lo mejor posible, van a hacerlo mal en un alto porcentaje, dado la irracionalidad con que está regulado esto, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que... Porque no es trivial que el caso de la muñeca bielorrusa haya girado en torno al recurso de protección. Y no es raro, una cosa que yo creo que en la opinión pública no se entiende, pero no es raro que hayan intervenido en esto no sé cuántos ministros y abogados integrantes, pero deben ser más de 10, porque hubo varias decisiones en que la Corte se integraba de distinta manera. Y no es raro que muchos de ellos hayan concurrido a firmar probablemente sin haber entendido mucho qué es lo que estaba pasando. Y por lo tanto no es raro
que ni la Fiscalía ni los abogados de Codelco los estén persiguiendo, porque de alguna manera probablemente no aquilataron las decisiones que se estaban tomando. No por flojera, no porque no les haya importado, es porque el procedimiento está diseñado, no está diseñado con ese objetivo, pero el resultado es que es muy fácil hacerlo mal. Y eso, en el fondo, y por eso se podían aprovechar otros ministros, digamos, porque sabían que estos ministros que integraban, o digamos que le tocaba integrar, no iban a poner mucha atención o no podían poner mucha atención en esa causa. Pero en el fondo tú estás diciendo, porque ahí ya, más allá del tema de los nombramientos, que es como el gran titular, hay un tema de las funciones de las Cortes. Sí. Entonces, porque claro, nadie ha cuestionado, o sea, están cuestionando hoy día, en el caso puntual de Ángela Ibanco, que tú decís, porque saben lo que habló con, en fin, con Hermosilla, etcétera, pero nadie está cuestionando, y la están cuestionando por el fallo en contra de Codelco, pero no se cuestiona al resto de los integrantes de las salas que vieron ese recurso. Porque en el fondo se da por hecho que eso es algo que pasa como por trámite, un poco, ¿eso es lo que estáis diciendo? Que no... Es un poco eso lo que ocurre. Mira, hay que graficarlo. Si tienes 15 recursos de protección y tienes 1 hora y media, porque la sala, esto lo resuelve la tercera sala. La tercera sala ve cuestiones súper importantes, qué sé yo, reclamaciones contra las decisiones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con alegatos de abogados que pueden durar 2 horas, etc. Al final te pueden quedar 1 hora, 1 hora y media para conocer recursos de protección. Y llega un relator y el presidente le dice, ¿cuántos recursos de protección trae? 15, su señoría. Divide 1 hora, o sea, divide 90 minutos por 15 casos. ¿Cuánto tiempo le puede dedicar a cada caso? Y el relator ha estudiado el caso y lo narra verbalmente a los 5 ministros. Y los 5 ministros, sobre la base de esa narración, toman una decisión sin escuchar abogados. Si al relator se le pasó algo, si estudió el caso apurado, qué sé yo, no hay un abogado para corregirlo, como ocurre normalmente en una causa, ¿no? En que el abogado siempre, si lo hace bien, agradece la relación del relator, pero corrige o destaca o subraya un par de cosas. Acá nada. Y tú como ministro tienes que decidir y tienes, qué sé yo, 3, 4 minutos para hacer un par de preguntas, pero hay que pasar al siguiente caso porque si no se tranca. Porque al día siguiente, Bárbara, vuelven otros 15 casos, ¿no? Es todos los días. Entonces, no hay condiciones. La propuesta para resolver, o sea, eso se ha discutido, no sé, porque digo... No, nadie lo discute. Nadie lo discute, salvo Jorge Streeter y yo y qué sé yo, algún otro loco, porque los abogados tienen un interés comprometido en este recurso. Los abogados, cuando uno les dice, si yo converso con ellos, acá hay algunos que quizás les digo, hay que eliminar el recurso de protección, me dice, bueno, pero ¿con qué nos quedamos? ¿No? Entonces, para los abogados no es que les encante cómo funcione, tiene la ventaja de que es rápido, pero no hay un cuestionamiento generalizado. Y este es el caso más grave, pero yo diría en general los procedimientos, probablemente hay mucho que trabajar en los procedimientos judiciales para mejorarlos, ¿no? Claro, además de los nombramientos. Además que el recurso de protección no estaba hecho para ver casos como el de Codelco, por ejemplo. Es decir, es un recurso cautelar para proteger, para reaccionar rápidamente frente a amenazas o privaciones de derechos fundamentales. Está pensado como una acción de tutela, ¿no es cierto? No para casos súper complejos como los de Codelco, pero como los demás procedimientos son muy lentos, los abogados y abogadas lo ocupan como un bypass, digamos, en caso. Esto es muy irracional. Tú estás en la Corte Suprema y tienes un recurso de protección donde se está discutiendo, esto fue un titular en el diario hace 3 semanas atrás, se está discutiendo una exclusión de un grupo de WhatsApp de una miembro de una comunidad, ¿no? Y ese es el caso. Y el caso siguiente, Codelco, con una exposición de $17.000 millones, y ambos tienen algo así como 3 o 4 minutos. O sea, es completamente irracional, ¿no? Y hay otra cuestión estructural que yo creo que tampoco se está enfrentando, y a mí me preocupa un poco cómo se mira en la opinión pública. Y es que hay una regulación en Chile de las inhabilidades a las que están sujetos los jueces, que técnicamente esto se llama implicancias y recusaciones.
Esa regulación está completamente obsoleta. Bien. Por ejemplo, por darte un caso, si y este es un caso real que ocurría, un ministro de la Corte Suprema está casado o tiene una relación con una abogada y esa abogada lleva un asunto y ese asunto llega a la Corte Suprema, no se aplican ninguna de las causales de inhabilidades del Código Orgánico de Tribunales. Es decir, en rigor, el juez que debe conocer una causa que litiga a su cónyuge no está inhabilitado. Eso le pasaba al ministro Carreño. Por supuesto que se inhabilitaba, ¿no? Pero es muy hacerlo, digamos. Claro, pero es muy complicado cuando tú estás en un área gris que está mal regulado. ¿Y eso por qué? Porque la regulación es muy antigua, es de una época en que las mujeres no eran abogados, no se recibían. Para el Código Orgánico de Tribunales no existen en esta regulación las mujeres juezas ni las mujeres abogadas. Tampoco existen las oficinas. Claro, porque es una regulación obsoleta. Completamente obsoleta. Tampoco existen las sociedades de abogados, ¿no? Entonces el hecho de que un abogado tenga una causal de inhabilidad con el juez no se ve configurada si es que no es con el abogado, sino que es con un socio de la oficina, porque para el código tampoco había. Lo más que habían eran esto que llamábamos comunidades de techo, ¿no? Etcétera. Entonces tú tienes una regulación muy anticuada. Pero la inhabilidad rige en el fondo si tú conoces al abogado o si tienes algún vínculo con el abogado o su socio, pero no si eres amigo. O sea, si tú eres hermano del abogado, sí tienes una inhabilidad, ¿no? Pero si tú eres juez y tú tienes un hermano abogado que es socio del abogado que está llevando el caso, no tienes inhabilidad. Simplemente porque para el código no existen las oficinas de abogados como sociedad, porque viene de una época en que tal cosa no existía. A lo más compartían los gastos de una secretaria y del arriendo, pero no era mucho más que eso. Pero hoy día son sociedades profesionales en que comparten las utilidades, ¿no? Entonces es una regulación obsoleta. Y hay una cuestión que hay que revisar, que yo creo que es delicada y que tiene que ver con la amistad. Porque la opinión pública y los periodistas consideran que es pecaminoso que un juez no se inhabilite si tiene amistad con el abogado. Es el caso de Simperti, ahora que le gusta viajar. Claro. Y yo diría, eso es sumamente discutible que sea un problema. Una vez yo integraba una sala e hice presente a la sala que en un asunto yo entendía que iba a ser alegado por un determinado abogado a quien yo conocía, y se lo hice presente antes a la sala. Y el presidente de la sala me dijo, usted no tiene causal de inhabilidad, no hay inhabilidad en ser amigo del abogado. La inhabilidad se da cuando usted es amigo de la parte. Y efectivamente la regulación establece eso. Y él agregó, yo todos los días en esta sala fallo casos, o no todos los días, pero con alguna regularidad, fallo casos en los cuales litigan abogados que son amigos míos, y a veces fallo a favor y a veces fallo en contra. Y todo abogado entiende que eso es parte del negocio, ¿no? Eso yo creo que es la visión tradicional de la profesión, la visión virtuosa. Y yo creo que eso está bien y debería ser así. Pero hoy día, dado que se considera pecaminoso, los jueces están en una situación sumamente incómoda, Bárbara, porque la pregunta es, si yo soy juez, litiga un caso un abogado que yo conozco y con quien soy amigo, me considero completamente libre, no tengo ningún problema en fallar en contra de ese abogado, pero la prensa no lo va a ver así. Y si ocurre que creo que tiene razón y que tengo que fallar a favor, y es un caso importante que tiene connotación pública, ¿cómo va a ser visto? Entonces, lo que pasa... Pero te lo van a cuestionar la contraparte. La contraparte o la prensa, la opinión pública. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Y hay algunos, y para los jueces es muy difícil, hay que entenderlo, porque está primero, ¿me inhabilito o no me inhabilito? Legalmente tengo prohibición incluso de inhabilitarme, ¿eh? La ley obliga al juez, el juez está obligado a conocer. No hay causal de inhabilidad en la ley, entonces, pero además, dado que no está regulado, ¿dónde empieza y dónde termina la amistad? Porque fue compañero de curso mío, lo conozco, nos saludamos. Claro. ¿Tengo que inhabilitarme o no?
Entonces, aquí hay un problema de área gris que es muy delicado. Por supuesto, yo diría el problema no es ser amigo del abogado, está en aceptar, no fallar porque mi amigo, o sea, ese Claro, eso es lo que yo iba a decir, o sea, en el fondo el contexto de que un juez salga a un crucero y viajen juntos con los abogados, aquí tiene que ver con un caso más grande, o sea, con el caso de que había influencia indebida, en el caso de que parece que se paga por, digamos, por algunos servicios que no corresponde, o sea, eso son señales de que los jueces no están cumpliendo con su deber y que las partes están, digamos, que los abogados de las partes también están violando sus deberes éticos, ¿no es cierto? Pero hay un tema más estructural con el que tú empezaste, o sea, la pregunta tuya de si, por ejemplo, en materia de nombramientos judiciales, el sistema favorece en el fondo un mal funcionamiento y influencias indebidas. Yo creo que, claro, o sea, hace mucho tiempo ya hay un acuerdo, digamos, muy generalizado de que hay un problema con lo que se llama la independencia interna de los jueces. O sea, los jueces, nosotros siempre miramos el sistema judicial como un sistema muy jerarquizado, y lo es, pero los jueces, cuando dictan sentencia, no dependen de nadie, no solo tienen que dictarla en función de la ley. O sea, es lo único a lo que tienen que atender, ¿no es cierto? Cuando dictan una resolución cualquiera. O sea, ahí no hay jerarquía, ¿no? Y eso tiene que ser, y eso es lo que se llama independencia. Pero cuando uno sabe que mi posibilidad de avanzar, digamos, de subir a una corte de apelaciones o de subir a la Corte Suprema, va a depender de jueces que también pueden revisar eventualmente mis fallos, ¿no es cierto?, mis resoluciones. Entonces yo ya voy teniendo menos independencia, independencia en ese sentido. Entonces, ese era como un problema que ya se visualizaba y que estaba bastante consensuado. Se decía siempre que el Poder Judicial chileno, que los jueces chilenos tenían mucha independencia externa, digamos, o sea, que el poder político no influía en los fallos de los jueces. Ahora, con todos los casos, y bueno, y eso es más o menos cierto en comparación, por ejemplo, con otros países de América Latina, en que hay mucha interferencia de los gobiernos de distintos signos en los fallos judiciales. Pero ahora uno se ha dado cuenta que ha salido y que teníamos un mal diagnóstico. Yo creo que la mayoría de los jueces en Chile naturalmente son muy probos, pero teníamos un mal diagnóstico sobre la influencia de los poderes económicos y de los poderes económicos, junto con también mucho lobby con los gobiernos de turno, digamos. Entonces ahí sí hay un problema. Dice que los mismos estudios de abogados, que hay abogados de los estudios que también hacen mucha presión, porque por supuesto me imagino que hay interés en que salgan nombres más. Bueno, en el caso de Hermosilla, en el fondo tenía a muchos jueces bastante cautivos, ¿no es cierto? Porque los había ayudado para que fueran nombrados, y después esos jueces se sentían, al parecer, comprometidos en devolverle favores, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso no puede pasar, porque ahí el juez o la jueza no está pensando en resolver el caso conforme a derecho, está pensando en devolver un favor. El proyecto que está actualmente en discusión, que ya pasó de la Cámara y ya pasó al Senado, ya pasó a la Comisión del Senado, de alguna manera buscaba resolver esto de los nombramientos. Ahí después nos comenta si recogieron algo de la propuesta que hicieron ustedes, Rodrigo. Buscaba a través de un consejo. Hay un consejo que finalmente va a proponer a la presidencia la quina, la terna, dependiendo de la Corte, pero curiosamente no está definido, yo te comento que no quedó definido, está en la idea original, no quedó definido cómo se va a integrar este consejo. Y ahí está el gallito, que la Corte Suprema dijo, no, pero tenemos muy poca representación, y el gobierno dice, no, pero acá hay que poner acá, y otros abogados dicen que hay que poner un abogado independiente, experto, que no sé de dónde vendrá,
alguna parte ese perfil existe. ¿Eso resuelve en parte el tema? Y ahí van dos preguntas. ¿Resuelve el tema si tenemos un consejo experto, que me imagino que hay legislación comparada con otros países, en fin, y si finalmente lo que se busca en el nombramiento es transparencia? Si ese es el objetivo, ¿es la transparencia o en realidad debiera haber otro objetivo superior? Porque si es la transparencia, finalmente, si con la transparencia resolvemos el tema o no. Sí, yo creo que en estas cosas a veces ganas por un lado, pierdes un poco por otro, son difíciles de evaluar. Y por otra parte, el diablo está en los detalles y como tú bien dices, el gobierno decidió dejar los detalles indefinidos por ahora, porque lo que envió fue lo que podría llamarse un proyecto marco, pero algunas de las preguntas cruciales, como cómo se integraría este consejo, quedaron un poco abiertas. Entonces es bien difícil emitir un juicio sobre el proyecto sin tener todos los detalles. Entonces crea oportunidades que podrían completarse bien, pero también riesgos, ¿no? Según cómo se llena. Ahora, dicho eso, a mí hay algunas cosas que me parece que son fundamentales. Una es que por mejorar el procedimiento, a veces uno puede cometer, puede generar el efecto contrario. Y de hecho, yo creo que es sintomático de lo que ha pasado con los nombramientos, que lo hemos ido empeorando. Y déjame darte un ejemplo. Decía Verónica, y tiene toda razón, que el sistema de nombramiento genera un problema de independencia interna. Esto significa lo siguiente, ¿no? Si tú eres juez y quieres acceder a un mejor puesto, cuando se abre una vacante postulas, pero tienes que conseguir que los ministros que arman lo que se llama la terna o la quina te pongan en ella. Y eso naturalmente significa que de alguna manera tienes que obtener, porque normalmente si el puesto es atractivo, habrá más postulantes que 3, si es que hay que preparar una lista de 3, entonces tienes que lograr que los ministros te pongan. Y eso genera una relación de cierta subordinación del juez al ministro de corte, ¿no? Para tratar de conseguir que lo pongan ahí. Y esto era muy criticado, esto ha sido siempre así desde que yo soy yo. Y imagino que mucho antes de que yo naciera, los nombramientos vienen siendo así. O sea, la propia Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, arman las listas y se las envían al Ejecutivo, y eso hace naturalmente, genera esta cierta subordinación. Y esto era muy criticado por los jueces. Y el modo en que se resolvía, o el modo en que operaba, es que quien aspiraba al cargo tenía que ir a hablar con los ministros. Y esto se llamaba el besamanos, ¿no? Porque era una práctica cortesana en que quien aspiraba a ir tenía que, se decía, era equivalente, ¿no?, a ir y besarle la mano al conde, ¿no?, para que lo pusiera en la lista. Y era muy criticado por los jueces. Y las cortes, receptivas a esa crítica, dijeron: se acaba el besamanos. Los jueces no recibimos más a los postulantes. El efecto que esto generó fue mucho peor que la práctica que teníamos. Porque ¿qué pasa? Yo esto lo viví, yo postulé en su momento, después de que fui abogado integrante a la Corte, yo postulé en una vacante que se hizo en la Corte. Y decía, ok, no puedo ir a hablar con los ministros, porque ellos tienen como práctica hoy día que no reciben. ¿Cómo les hago saber a ellos mi interés, aparte de la postulación formal, pero quizá ellos pueden pensar que lo hace porque sí? ¿Cómo les hago ver mi interés? ¿Cómo les muestro de lo que yo soy capaz? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cómo lo hago? Yo no lo hice y saqué un voto. Pero es natural que surjan estos operadores. Señor Hermosilla, es el resultado natural de que los jueces hayan dicho: nosotros ya no hablamos, no recibimos. Entonces, por hacerlo mejor, empeoró. Porque si uno me pregunta, yo prefiero un sistema en el cual van directamente los
aspirantes a hablar con los ministros, Y se puede hacer a por un sistema donde transparencia. aparece un operador ahora al lado que tiene ciertos contactos. Entonces, por mejorarlo se hizo peor. Lo que yo creo que acá hay que ver una cosa. Lo obvio, en cualquier trabajo en que una persona postula, es que tenga algo así como una posibilidad de conversar con la gente con que lo va a contratar, algo así, que tenga algún canal de enviar la información, de mostrar. O sea, esto de contratar a ciegas es muy loco. Entonces, una cosa que a mí me preocupa es que por hacerlo más transparente, se piensa lo único que hay que hacer es evitar Absurdo. todo contacto, lo que tiene que haber. Usted presenta sus papeles y después, sin hablar con nadie, usted no puede hablar con nadie porque todo eso está contaminado. Alguien objetivamente va a decidir con sus papeles. Yo creo que ese sería un pésimo sistema de nombramiento. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que sería mucho mejor es que uno dijera al postular, usted ponga 3 referencias y quienes hacen la lista van a llamar a esa referencia y van a hablar y que se sepa. Mis referencias son Luis Hermosilla, fulano de tal y que se sepa. Va a haber una conversación, van a hablar, ¿me entiendes? Pero puede ser como la fiscalía también, donde bueno, ya eso en el caso del fiscal, que se hacen presentaciones internas y se hacen como... No. Por supuesto, o de la alta dirección pública. A mí me ha pasado Claro, la alta 2 o 3 dirección. veces que me llaman de la alta dirección pública porque alguien está postulando a un cargo y me ha puesto a mí como referencia. Por supuesto que antes me pregunta, Rodrigo, ¿te puedo poner como referencia Claro. porque estoy postulando a tal cargo? Yo digo, sí, por supuesto. Y me llaman y me dicen, y hay una conversación franca en que me dice usted, ¿por qué conoce a esta persona? ¿Ha trabajado con ella? ¿Qué opinión tiene sobre sus habilidades blandas? Sobre su habilidad? Y es una conversación que dura media hora, 45 minutos, en que uno da una franca opinión sobre el postulante. ¿No? Hay conversación, hay diálogo. A mí me preocupa un poco, y esto obviamente que no está en el proyecto, no lo puede ver, pero me preocupa un poco que se diseñe un sistema que elimine esa posibilidad. Yo creo que lo que hay que hacer es más bien canalizar adecuadamente el traspaso de información desde el postulante, sus referencias, que las debería tener. De hecho, yo diría un postulante que tiene malas referencias, ya es un mal postulante, ¿no? Claro. El proyecto del gobierno sí tenía originalmente la integración. Sí. La integración se sacó, digamos, del proyecto como salió de la Cámara de Diputados. Lo que se puso fue que eso se iba a regular una ley orgánica constitucional. Eso, bueno, vamos a ver qué dice el Senado. Y lo que hacía era dejar a los jueces solo con función jurisdiccional. O sea, usted se dedica a hacer su trabajo y sacarle digamos, esta facultad que tienen ahora de crear las ternas. Claro. y las quinas. Por lo tanto, y eso pasaba a este consejo, que claro, siempre es muy delicado quién nombra el consejo. Los jueces siempre han dicho que tiene que haber, y eso en general, como que la mayoría de la gente lo acepta, que tiene que haber una mayoría de jueces que se eligen, prefieren que se elija por sorteo para que no haya una especie que no se cree una especie de ¿cómo se llama? Campaña para que los elijan, no sé yo, un sistema que sea así entre un grupo que tenga ciertas características, y personas externas que pueden ser, decía el Consejo, que lo nombre a un ex decano de Facultad de Derecho, el Consejo de Rectores y gente distinta, ¿no? Y ese consejo, claro, tiene el riesgo, como dice Rodrigo, de que lo entiendan mal esta forma de tratar de que no haya influencia indebida y diga solo vamos a ver los papeles y por lo tanto decía con una mala información, o no decía, sino que proponga, porque finalmente también el presidente era el que nombraba, eso en el proyecto no se cambió, y en el caso de los ministros de Corte Suprema sigue la intervención del Senado, pero quienes hacen las ternas y las quinas aquí sería este consejo. Habría que ver cómo funciona, si funciona bien, como lo está proponiendo Rodrigo. De hecho, en el informe que coordinó la UAI, que coordinó Rodrigo personalmente, que era un informe que hizo un grupo de profesores de la UAI, pero también externos, dejaba como muy claro esta preocupación de Rodrigo
de que este consejo tenía que canalizar, pero poder recibir información y pedir información también, pedir referencias, etc. Sí, y eso, la idea es que se recogió finalmente qué cosas del proyecto que está actualmente en discusión, que se ha demorado bastante, recogió ideas de la propuesta de ustedes. Bueno, sí, tú en algún momento dijiste al principio que era mía, aclaró, no es una propuesta mía, sino que lo que hicimos fue liderar, convocar a un grupo bien, intentamos que fuera bien pluralista de abogados y profesores de derecho y trabajamos ahí. Y se tomaron algunas cosas. Y otras no. Y había una bien importante que no se tomó. Una que se tomó, que creo que Verónica la ha señalado, es que se saca del negocio, por así decirlo, de armar las listas a los tribunales, ¿no? Y se entrega a este órgano especializado. Eso se tomó. Pero no se tomó una cuestión en la que yo creo que había un consenso amplísimo. Tú me corriges porque Verónica estaba en el grupo, si es que me equivoco, pero creo que estábamos todos de acuerdo. Y es que la intervención del Senado en los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema ha devenido muy nociva para el sistema judicial chileno. No es una regla tradicional. Se incorporó en una reforma constitucional en el gobierno de Frei. Hasta ese momento, los jueces de la Corte Suprema eran nombrados por el presidente de la República, de una lista de 5 nombres que preparaba la Corte Suprema. Eso era igual que ahora, pero lo nombraba el presidente y se acabó. Esta necesidad de tener ahora que confirmarlo por 2/3 del Senado viene del gobierno de Frei. Y el consenso actual es que funciona muy mal y que le ha hecho mucho daño y que por lo tanto debe eliminarse. Y el gobierno no la eliminó. Yo entiendo... La presión. Claro, yo entiendo que la razón por la cual no la elimina es sintomática del problema que tenemos. Y es que el gobierno ve pocas probabilidades de que un proyecto que saca al Senado de los nombramientos sea aprobado, porque lo tiene que aprobar, esa es la paradoja, naturalmente, el propio Senado. Sí, pues obvio. ¿No? Hay una cuota de poder que es bastante importante para los partidos. Efectivamente, renuncian a una... Pero yo creo que sí... Pero a veces yo creo que los parlamentarios no miden bien estas cosas, porque la verdad es que le da poder más que al Senado a senadores, porque al requerir 2/3 para la confirmación, le da mucho poder a 1/3, es una minoría. La mayoría de los senadores no tiene poder, de verdad le da poder de veto a una minoría. Y eso además significa que a veces puede que haya 2 o 3 senadores que se colocan en una situación clave de ser sus votos, los votos determinantes, y es mucho poder para esos pocos senadores. Entonces yo creo, quiero decir, en esto no soy demasiado pesimista, no soy de aquellos que creen que el gobierno no debiera tener espacio para poder convencer. Debiera tener espacio y un gobierno debiera atreverse a dar esta pelea y hacer ver a los senadores que como Senado no están perdiendo poder. Es un poder para una minoría de senadores y que le está haciendo daño a la República. Bueno, es que yo creo que como que no piensan en términos del poder del Senado, y esto que tú dices es poder de senadores específicos, revela también la crisis de los partidos, porque se supone que los senadores, lo normal sería que tú dijeras es el poder de un partido que decide que para tener, digamos, influencia en el nombramiento. Pero ahora que los partidos no pueden controlar a sus propios senadores y diputados, al final termina siendo, además, ni siquiera el poder del Congreso ni el poder del partido, sino que el poder de senadores que a veces uno no sabe cómo, a qué responden. Pero ¿te acuerdas que Sebastián Soto, él era un poco de la idea de mantener la intervención? A ver, fue una razón práctica por la cual se cambió también o contingente por el cual se cambió en el gobierno de Frei esto, y era porque se iban a nombrar muchos jueces, y que si hubiera sido solo Frei el que nombraba,
iba a tener un poder muy grande en ese momento. Entonces ahí se dijo, ya, va a intervenir el Senado. Pero hay razones también, digamos, quienes defienden la participación del Senado o de órganos políticos, aparte del Ejecutivo, en el nombramiento de jueces. También hay una idea de que va a favorecer un cierto pluralismo político en los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema. Y es deseable un pluralismo en distintos, digamos, no solo en maneras de pensar el derecho, un pluralismo de género, eventualmente también de sensibilidades políticas, etcétera. Pero claro, está funcionando pésimo y en eso sí es. Y el pluralismo finalmente se entiende solamente en términos políticos, porque si fuera pluralismo por diversidad, distintas índoles, como dices tú, Claro, bienvenido sea. Pero ahí las reglas hoy tienen que día ser el pluralismo, distintas. cuando dicen, no, tiene que ser plural, es claro, 2 de derecha, 2 de centro, 2 de izquierda, 2, etcétera. Sí, es muy frívolo Igual cómo funciona. hay un problema también con los incentivos, que uno siempre dice, bueno, ¿cuál es el incentivo para hacerlo mejor? Y uno pensaría que en contextos te comentaba el otro día, ayer el libro de Saviano, ¿no? Que en contextos de seguridad pública que en el fondo problemas de seguridad pública como el que estamos viviendo, es esperable, o sea, no esperable, es necesario un poder judicial robusto, con credibilidad, con reputación, que es como es un fundamento esencial, y ahí viene la mención del libro de Saviano, un libro sobre una como especie como de biografía del juez Falcone, un libro sumamente entretenido, pero que habla, que fue asesinado por la mafia, en el fondo decía que increíble que en momentos donde más se necesita, el Poder Judicial finalmente se vea amenazado por distintas naturalezas. Entonces podríamos pensar que ahí hay un incentivo para ajustar todas estas piezas que están haciendo ruido en este momento. Bueno, soy muy idealista. Bueno, hay que ser idealista. No sé si, claro, yo no sé si ahí usaría la palabra incentivo, porque, claro, en general cuando uno usa esa palabra está muy cargada, ¿cierto? En el sentido de un incentivo como algo que a mí me conviene. Entonces tendemos a pensar en términos de qué gano yo como parlamentario, Claro. ¿no? Lo que yo creo que tú estás diciendo, y yo estoy de acuerdo con eso, es que no solo los incentivos mirados así mezquinamente debieran ser aquello que uno esperaría que sus parlamentarios tomaran en consideración. Y yo quizás soy un poco ingenuo también, pero yo creo que sí, en principio los seres humanos nos movemos algo ególatramente o egoístamente por nuestros incentivos, pero yo creo que tenemos la capacidad de pensar en el bien común y por lo tanto podemos convencer a los parlamentarios de que renuncien a un poder algo minúsculo pero que le está haciendo daño a la República, y esas consideraciones que tú traes son naturalmente pertinentes. Al final, tener un poder judicial robusto, independiente, es absolutamente crucial. O sea, es cosa de pensar nomás un poquito más a largo plazo, ¿no? En el país que queremos dejarle a nuestros hijos, yo estaría dispuesto a renunciar, o sea, que creo que todo ser humano estaría dispuesto a renunciar a algunas cosas personales para legarle un mejor mundo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo sí, tengo la convicción de que uno podría convencer a los senadores de aprobar un proyecto que en principio parece reducirle poder, pero en el fondo en este momento parece absolutamente necesario para mejorar la judicatura que tenemos, resolver un problema grave. Y el Poder Judicial, como tú dices, o sea, es absolutamente fundamental la idea del Estado de Derecho. O sea, son los que finalmente son los guardianes de que la ley creada democráticamente se aplique en forma general, objetiva, universal y que Ahora, igual el incentivo, pensándolo, no, más que personal, el incentivo pensándolo que tienes un eventual futuro gobierno que va a tener que abordar ese tema y finalmente, si le va bien, son puntos para ese gobierno, por lo tanto, debiera poder empujar más los cambios, digamos, promoverlos más como no se ha hecho hasta ahora. Pero quería comentar un punto que tocó Verónica, y es en el trabajo que hicimos, donde estaba entre otros Sebastián Soto, que mencionó Verónica, que tuvo un rol importante también en los procesos, en el segundo proceso constituyente.
Sebastián estuvo de acuerdo con eliminar el Senado. Fue unánime nuestra decisión. O sea, Sebastián estaba de acuerdo. Bueno, y si me equivoco puede salir a desmentirme, pero estuvo dispuesto a firmar el documento porque él estaba de acuerdo en que la intervención del Senado había devenido en nociva. Lo que pasa es que él y algunas otras personas, y yo también, yo creo que todos, podemos estar de acuerdo en identificar el problema, pero no es tan fácil identificar la solución. Y eso suele ocurrir, ¿no? Y a algunas personas, y me parece que Sebastián es uno de ellos, le preocupa que al eliminar el Senado tenga demasiado poder el presidente. Y eso, efectivamente, como dice Verónica, lo que justificó en su momento agregar al Senado en el sistema de nombramientos solo de los supremos. Y esto tiene que ver con que eso fue parte de un acuerdo político en su momento para pasar a retiro a muchos ministros de la Corte Suprema. Pinochet había dejado en la Constitución una regla transitoria que hacía que el límite de edad de los 75 años no se les aplicaba. Entonces, básicamente había una corte, en su momento hay que recordar, estaba el libro negro de la justicia, es decir, también era una corte que estuvo muy criticada. Y había que esperar a que se murieran. Hubo un acuerdo político para jubilarlos, pero eso le iba a dejar al gobierno muchos nombramientos y esta fue la transaca en ese momento, ¿no? Y básicamente en algunos siempre está esa preocupación. Bueno, dejar al presidente solo no es mucho poder, pero eso no significa que no estuvieran de acuerdo en que la intervención del Senado había sido muy mala y por eso finalmente fue unánime. Lo que sí es que no nos pudimos poner de acuerdo en el mecanismo de solución. Nosotros no llenamos los nombres de ese consejo. Dijimos tiene que haber un consejo, pero no nos pudimos poner de acuerdo en los nombres. Y es muy difícil, Bárbara, porque básicamente lo que estábamos de acuerdo eran los objetivos. Todos dijimos los objetivos debían ser dos. Que se nombrara a los mejores y que hubiera pluralismo. No entendido políticamente, pero el que importa en el derecho. A veces hay uno que es más legalista, hay otro juez que cree que las leyes deben ser interpretadas de modo más flexible para las necesidades sociales. A veces tú puedes pensar que el segundo es más de izquierda y el primero es de derecha, pero la verdad que depende, porque si tienes leyes sociales que alguien crea que para las necesidades modernas deben ser interpretadas de modo más neoliberal, podría darse vuelta a la tortilla. O sea, no necesariamente son políticas. Y en eso había consenso. El punto es que es súper difícil pensar quiénes podrían estar en un consejo que sean personas que entiendan mucho, que sepan derecho, que no tengan ellos intereses comprometidos, y que sea razonablemente pluralista. No es fácil responder esa pregunta. No es fácil. Por eso, claro, la propuesta del gobierno que decía... Claro, por eso no hubo acuerdo ahí y quedó, lo dejaron para discutir después. Y nosotros también, porque nosotros tampoco nos pusimos de acuerdo. Entonces, pero incluso Sebastián al final estaban de acuerdo en que... hay una cosa importante. El mecanismo que nosotros dejamos para enfrentar el temor de darle demasiado poder al presidente tenía dos elementos. Era que se le enviaba al presidente una lista. El presidente no podía salirse de la lista, pero dos cosas más. La lista iba en orden, iba priorizada. Y se le daba un plazo breve. No me acuerdo qué plazo dejamos, pero dejamos un plazo breve. 5 días. Y ¿sabes qué? Eso lo tomó... Súper buen plazo. Sí, pero esto lo tomó el proyecto del gobierno, puso 20 días, creo, pero tomó lo de la priorización y lo del plazo. Y si el gobierno no se pronuncia, si el presidente no se pronuncia, queda el primero que era sugerido. Claro. Entonces, pero sería raro además que nombrara al quinto. Eso, y lo otro, si nombra al segundo... Tiene que dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones por lo menos a la opinión pública, al mundo jurídico, y uno pensaría que tiene que tener muy buenas razones para hacerlo, que puede tenerlas. O sea, el presidente podría decir, mire, yo creo que es mucho mejor el segundo que el primero y por lo tanto voy a cambiar el orden, pero de alguna manera esa decisión es de cara al país y tendrá que darle alguna explicación, ¿no? Y eso de reducir los plazos también reduce los plazos para las llamadas que se dan por teléfono. Exactamente, esa era la idea de reducir Está bueno eso, sí. Claro. Si 20 ya es mucho. ¿Quieren hacer preguntas? Ya que aprovechar que es una... Ya. El único comentario previo tiene que ver un poquito con el diagnóstico, que a veces se pierde vista. Hablamos de poder judicial en la mira y algunas preocupaciones estructurales que tenemos, y creo que eso es muy razonable. Yo creo que hay que ponerle un poco de contexto de que estamos en un minuto desolador.
¿Un minuto? Desolador. Desde la perspectiva del prestigio del Poder Judicial, desde la perspectiva del prestigio de la profesión. Estamos en un minuto en que de verdad tenemos que desfibrilar a los alumnos en las universidades para decirles no pierdan la fe. Me imagino que a ustedes les pasa exactamente igual. Es decir, y ese contexto a veces hace muy razonable que tengamos las discusiones institucionales, pero creo que hay que ponerlo encima porque yo no sé si estamos reaccionando con la vehemencia y la fuerza que deberíamos hacer. Porque hay muchos cambios institucionales que hacer, pero yo creo que casi estamos, no tienen por qué estar de acuerdo, pero casi estamos en un minuto en que se necesita como una intervención con carácter medio emergente, porque esto va a seguir. O sea, ya ha pasado que el Congreso está destituyendo jueces. Lo que pasó con Ulloa es muy notorio, porque entre otras cosas, el Congreso destituye un juez que la Corte decidió mantener. Ese espolonazo es feroz. Es muy distinto en los otros casos, pero ese de alguna manera nos pone en un escenario radicalmente distinto. Me imagino que la Corte habrá sacado lecciones, pero probablemente con Simperti que pase 3/4 de lo mismo. Y el problema es que esto va a seguir pasando. Y yo creo que aquí es precisamente una de esas coyunturas en que uno probablemente debería decir, a lo mejor este es el momento de sentarse en una mesa y decir cómo salimos de aquí, cómo diluimos este problema, cómo tenemos un incentivo, con cuidado, un incentivo al retiro para que tengamos una cierta renovación, porque es cierto que tenemos unas prácticas culturales institucionalizadas que es muy difícil de sacar. O sea, yo me abriría la posibilidad de que más que estas modificaciones que venimos discutiendo hace muchos años respecto a los nombramientos, el Consejo General de la Magistratura, es una discusión muy conocida. Estamos en un minuto en que pareciera que probablemente haya que dar unos pasitos un poco más intensos respecto de las facultades de la Corte, respecto del número de ministros, respecto así, en fin, no quiero dar esa lata. Ahora sí. Segunda cuestión que tiene que ver con el sistema de nombramiento. Yo creo que nosotros, por una cuestión bastante obvia, que es lo más visible, es lo más manifiesto, siempre estamos pensando en los problemas que tenemos a la hora de nombrar ministros, hay ministros de la Corte, de las Cortes de Apelaciones, y tenemos todo ese problema que aquí. Pero tenemos dos problemas de súper distinta factura. Uno que tiene que ver con los nombramientos abajo de los jueces. Que ese también es un proceso muy complicado, y muy complicado por algo que ustedes también decían, por el problema de la información. Es decir, todo aquel que haya pasado por aquel lugar donde hay que nombrar jueces de instancia se siente con un desamparo informativo que es feroz y que es precisamente el que vienen a llenar todos estos personajes siniestros. ¿Okay? La formación de los jueces hoy día es perfectamente insuficiente. Es decir, como salen de la academia para asumir cargos relativamente relevantes, no es suficiente. No tienen experiencia suficiente. Y nosotros además tenemos esta tranca con la transferencia entre el sector público y el sector privado. Si tú ves, por ejemplo, lo que pasa en el Reino Unido, nadie se sienta para ser juez sin haber tenido 10 años de experiencia como Barrister y haber estado sentado ahí, haber perdido causa. Es decir, nosotros, por el contrario, recibimos unos niñitos, buenas personas, les tratamos de dar una formación relativamente de emergencia en un año y a partir de eso los echamos para allá. Y lo que a nosotros nos pasa habitualmente litigando en primera instancia es que de verdad nos encontramos con un sustrato de buenas personas no suficientemente preparadas. Y el problema que tiene eso, como te digo, desde la perspectiva de los nombramientos, es que generalmente cuando se nombra esos estamentos, las ternas que llegan al Ministerio de Justicia son imposibles. O sea, son 3 nombres de personas que uno no conoce respecto a los que no tiene ningún antecedente y que clama por información como sea, el Ceremi de la zona, porque el único que a lo mejor ha escuchado. Entonces, ese problema estructural que tenemos en la base hace que después se empiecen a replicar lo siguiente. Entonces, creo que si nosotros nos metiéramos en esa es una banda de la que no nos hemos preocupado, donde está mucho el origen de nuestros problemas. Insisto, yo creo que deberíamos abrir la puerta para una mayor transferencia entre talento y experiencia del sector privado al sector público. Pero como aquí el conflicto de interés se ha transformado en una especie como de velo de sospecha que se tiende por el solo hecho de que alguien haya tenido una vida 5 minutos antes. Y yo creo que el problema cultural de corporativismo judicial en gran parte se explica porque nunca hemos abierto esa puerta como razonablemente deberíamos. Y lo voy terminando porque no quiero dar la lata, pero respecto de si va a participar o no el Senado, yo creo que es muy interesante. A lo mejor da lo mismo como el proyecto puede seguir avanzando.
a lo mejor al Senado lo que habría que dársele es un poder de veto de 2/3. Yo sé que ya el proyecto nosotros hoy día tiene que concurrir y por lo tanto tiene un poder fenomenal y la negociación tiene que ser brutal. A lo mejor esto es al revés y reconocemos que la atribución debe ser del presidente de la República y efectivamente hay un cierto mecanismo de control y a lo mejor dejamos los 2/3, discutamos incluso el quórum. A lo mejor son, qué sé yo, uno todavía menor, un poco menor, que permita vetar un nombramiento. De alguna manera fuerce una negociación, ¿te fijas? Pero que no le entregue a esa minoría, a ese tercio, la posibilidad de votar el sistema. Y solo termino con esto. La Corte hoy día, y ahora sí estoy pensando en la Corte Suprema, efectivamente parece que está llena de una serie de atribuciones absolutamente desquiciadas. Lo que dice Rodrigo de que pasa hoy día con el recurso de protección es un problema feroz. Yo no creo que podamos eliminarlo, sinceramente. Yo creo que esa es una discusión. O sea, sería muy raro que no tuviéramos una acción constitucional que se hiciera cargo de algunas contingencias de ese tipo. Pero creo que nuestro gran problema ha tenido que ver también con que nuestras reformas procesales han tenido poca conciencia de impactos orgánicos. Y esta es una cuestión que probablemente siempre las hemos tratado como dos, por así decirlo, compartimentos estancos. Y si uno mira, por ejemplo, lo que pasó en materia penal es un ejemplo muy tradicional. De alguna manera se consiguió que la Corte prácticamente no tuviera nada que decir en materia penal. ¿Y por qué? Porque tienes un recurso de nulidad que llega rara vez arriba y de alguna manera eso lo que hace es que transformes a las cortes de apelaciones en el mejor de los escenarios, porque en general son incluso tribunales orales en lo penales, pero como tribunales de término. Y la pregunta es si esos tribunales de término de verdad son los tribunales a los que uno le entregaría el término de las causas. Y fíjate que probablemente ese fue uno de los grandes problemas que tuvo la reforma procesal civil, cuando quería tener ese recurso extraordinario entregado a la Corte Suprema, casi con cerciorario, súper elegante, súper anglosajón, que de alguna manera dejara que la Corte Suprema viera súper poquitas causas ahí cuando fuera particularmente sofisticado hacerlo. Y eso es muy interesante, pero si tú asumes que las sentencias de término entonces van a salir de las Cortes de Apelaciones, y la verdad es que nuestras Cortes de Apelaciones tampoco están mostrando que tienen, por así decirlo, no, hay que ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo, es decir, que tienen una serie de episodios. Uno lee una sentencia de la Corte de Apelaciones que la verdad es que uno dice, esto no puede ser una sentencia de término. Entonces, solo lo que quiero decir es, ¿no les parece? Es la pregunta aquí, para no quedar mal después de todo lo que he dicho. Ya no sé cuándo. Claro, no voy a comentar nada. Oye, ¿no les parece que nos estamos quedando cortos replicando las mismas discusiones en las que llevamos los últimos 15 años respecto de nombramientos, Consejo General de la Magistratura, para el momento en el que estamos? Y segundo, ¿no creen que esa visión general no solo tiene este contenido orgánico, sino probablemente tiene que incorporar una serie de, por así decirlo, consideraciones de modificación procesal y de atribuciones a esos tribunales superiores, de tal manera de limpiarlos un poco de toda esta cantidad de, por así decirlo, rendijas por donde suelen entrar estos operadores? Y, en fin, ya me alargué mucho. Eso era un poquito lo que quería preguntar. Yo sí tengo una pregunta de por qué, y esto creo que se como trasunta de distintos comentarios, pero ¿por qué tienen más confianza en una élite jurídica que en el mundo político? A mí me parece, por ejemplo, tu comentario, Rodrigo, de que un juez, porque es amigo del abogado, no tiene que inhabilitarse. Me parece que eso tiene el sesgo que tiene todo el sistema de inhabilitación de sesgo, o sea, de causas respecto de jueces, que es porque tú tienes el conocimiento, no tienes sesgos, no tienes prejuicio, y por lo tanto las partes casi no pueden hacer valer esos sesgos. O sea, si uno ve el sistema de jurados, la gracia del sistema de jurados es que como asumimos que son ciudadanos comunes y corrientes, te da la posibilidad como abogado o abogada de hacer las preguntas para develar esos sesgos y decirle, sabe que este señor tiene sesgo. Y como que veo por qué un presidente es menos influenciable que muchos senadores. Está bien, es más gente, cierto, pero me parece que no entiendo por qué sacar al Senado va a mejorar la designación de jueces.
O sea, con un órgano técnico que es igualmente influenciable. O sea, lo que va a hacer trasladar al operador a otro lado. O sea, no sé si conocen la experiencia guatemalteca. En Guatemala, después de los acuerdos de paz, se hizo esto de incorporar a los decanos y al colegio de abogados en la designación de ministro. ¿Y qué fue lo que pasó? Se empezaron a crear escuelas de derecho chanta para tener más votos y cooptarse el colegio de abogados para poder designar jueces. Entonces, me parece que hay como en la visión de lo que he escuchado, como un sesgo de creer que porque se es experto, se está liberado de los sesgos que tenemos todos los seres humanos, del tráfico de influencia que es casi consustancial al ser humano, para influir en la toma de decisiones muy importantes. Entonces, me gustaría como entender por qué ustedes creen que sería más limpio con expertos y expertas en lugar de políticos, en lugar de abrir aún más y decir, bueno, cuando vayan al Senado, que den un espacio para que la sociedad civil, las escuelas de derecho, los think tanks de este país, critiquen, hagan preguntas a los jueces yo diría, abrir más en lugar de concentrar menos. Y no entiendo mucho esto porque me parece que hay como un sesgo pro élite intelectual que a mí por lo menos me incomoda un poco. Sí, gracias. ¿Podemos editar? Sí. Yo insistiría en una cosa que dije. Yo no creo que las instituciones por sí solas puedan ser perfectas, y no creo que puedan ser perfectas porque creo que al final siempre va a haber una decisión de seres humanos, y creo que los seres humanos somos imperfectos, así que yo estoy completamente de acuerdo en que hay sesgos y siempre los va a haber, no son eliminables. Ahora, si de ese hecho uno concluye que entonces no se puede hacer nada, porque yo entiendo que hacia allá nos lleva, yo con eso sí que no estoy de acuerdo. Me parece que hay ciertos mecanismos que generan, por así decirlo, multiplicadores a ciertos sesgos, intereses y otros no. Yo creo que el problema en el Senado es que da mucho poder a muy pocos senadores, y los senadores naturalmente porque eso es lo que corresponde a su función, están pensando en su reelección, qué es lo que favorece su reelección, etc. Yo creo que el presidente, no, esa es una ventaja que tiene el presidente de la República, además en general mediado por su ministro de Justicia. Es cierto que ahí va a haber sesgos, pero yo prefiero 1000 veces ese sesgo al sesgo del parlamentario, que en el fondo lo que tiene es un derecho a veto, es el poder que tiene el senador, un derecho a veto que le puede fregar la carrera. A ningún juez, por suerte, le puede asegurar la carrera, pero sí se la puede fregar, ¿no? Y yo creo que hay soluciones institucionales que funcionan mejor que otras. Una es la que proponías tú de modificar la intervención del Senado, o sea, no hacerlo desaparecer, no sacarlo, sino que entregarle ya sí un veto, pero un veto mayoritario. Yo creo que funcionaría mejor. Yo creo que hay algunas instituciones que van a operar mejor que otras. Ahora, nos estamos quedando cortos, sí, y yo creo que tú también con lo del recurso de protección. Pero hay una cosa. Claro, uno de los problemas que tenemos hoy día es lo que parece ser, esperemos que lleguen las sentencias, por lo menos nosotros que somos abogados tendremos que ser prudentes, pero parece haber casos de corrupción, ¿cierto?, dentro de la judicatura. Pero tú apuntas a otro problema, que ya no es corrupción, es en instancia habría nombramientos de gente, claro, que no, y yo no litigo. Las pocas veces que he llevado algunas cosas, típico amigos que no le tienen que llevar alguna cosa, mi experiencia es la misma que la tuya, es pésima. Pero no por corrupción, sino que porque no me leen los papeles. Pésima experiencia en la tramitación. Supongo que he tenido mala suerte, en otros tribunales era mejor, etc. Si lo miramos más ampliamente, sí, yo creo que nos estamos quedando cortos, y yo diría dos cosas. Uno, mi impresión es que la Corte Suprema en su función hoy día es completamente disfuncional en Chile. Con el profesor Bascuñán, a propósito del proceso constituyente, propusimos una reforma que era bastante radical. Era transformar la Corte Suprema en
4 tribunales distintos, una corte de casación civil, una corte de casación penal, una contencioso administrativo, o eran 3, penal, civil, contencioso administrativo, creo. Y encima crear una Corte Suprema Tribunal Constitucional. No que fuera, porque esta otra locura que no funciona en Chile en este momento, el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema. O sea, sí, yo creo que hay que pensar más allá. Y si me presionas, hay que pensar más allá todavía, porque yo sospecho que el problema que tú indicas de los nombramientos de instancia en parte depende también de la base que se tiene para elegir. Y eso, en parte, importante, depende hoy día de la cantidad de facultades de derecho que hacen cualquier cosa. No hay ninguna regulación ni control. Hay estupendas facultades de derecho, pero hay otras que son pésimas. Y una profesión completamente desregulada. O sea, completamente desregulada. No hay ningún control ético, no hay nada. Entonces, la verdad es que el sistema está haciendo agua por todos lados. Yo creo que no hay regulación en lo que estamos enseñando. No hay ninguna garantía de que lo que estamos... Más bien, déjame... No, todas las universidades tenemos presión por acreditación que viene desde afuera del mundo a no exigir demasiado. Entonces, la verdad es que es una receta fatal por todos lados, ¿no? Y que excede, o sea, con la calidad de los servicios. Yo creo que todo disfunciona. Y el recurso de protección, déjame decir una cosa porque me encanta decirlo. Esto yo creo que tiene que ver con cómo pensamos los abogados, que en esto yo creo que pensamos asistemáticamente. No se puede eliminar el recurso de protección. Claro que se puede eliminar. La pregunta es por qué reemplazarlo. Es que el abogado siempre piensa que eliminarlo es derogarlo. No, pensemos en serio qué es lo que hay que hacer. No tiene sentido que tú tengas un recurso donde se está discutiendo en un momento la exclusión de una persona de un grupo de WhatsApp y al momento siguiente un proyecto minero que significa desarrollo, afectación del medio ambiente, no sé, y se le dedica al mismo tiempo, el mismo procedimiento, no se escucha abogado. Es demencial. Yo diría, el primer problema requiere justicia vecinal. ¿Por qué tenemos que tener a la Corte Suprema resolviendo si a uno lo sacan de un... y el otro problema requiere un contencioso administrativo de verdad? O sea, y eso es eliminar el recurso de protección, si es una locura lo que tenemos. Es que yo creo que eso es transformarlo, entregarlo a tribunales de primera instancia especializados con apelación a las cortes de apelaciones y con una posibilidad quizá de ir a una Corte Suprema Contencioso Administrativo solamente cuando es necesario unificar jurisprudencia. Si la verdad es que desde el punto de vista funcional es demencial lo que tenemos. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con que habría que hacer miles de cambios y muy de acuerdo en poner el ojo en cómo se eligen los jueces de instancia. La Corte Suprema había propuesto, la idea de ella era como unos sistemas, como 3... como grupos basados en regionales, digamos, entonces en que hubiera como consejos regionales de manera que hubiera más cercanía y conformado mayoritariamente por jueces, entonces eran jueces de las Cortes de Apelaciones de las regiones y por lo tanto podía haber más cercanía. Eso nunca se recogió tampoco y no sé si era realmente una buena idea. Nosotros también cuando pensamos en el Consejo de Nombramientos, creo que fue en el proyecto nuestro en que pusimos que cuando se nombrara a jueces de instancia en ese Consejo de Nombramientos se incorporara alguien de la Corte de Apelaciones digamos que correspondía a esa región. Pero claro, o sea, en el fondo tendría que el órgano que nombra a esas personas tener realmente acceso a la información de quiénes son esas personas y tener un procedimiento de justificación de la elección de acuerdo a los méritos. El único control que hay ahora es de la entrada a la Academia Judicial, o sea, es nada, en el fondo, muy poquito. O sea, eso es muy importante. Y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Respecto de los sesgos, claro, estoy también de acuerdo con Rodrigo en que sesgo va a haber en todas partes. Hay un problema con el Senado que también hay veces que no solo está pensando en el nombramiento de
de ese ministro, sino que está condicionando el nombramiento de ese ministro a otro nombramiento de un cargo que no tiene nada que ver. O sea, ahí ya ese nivel de claro, entonces ese nivel como de distorsión que hay, tampoco en la intervención del Senado se escucha a estos órganos que tú, o a estas personas que tú dices que podrían dar mayor opinión. Si la integración del Consejo fuera de personas que podrían haber sido ex jueces también, o podrían, sí. Depende cómo se integre el Consejo, pero si estas personas no tienen un interés, digamos, cercano o muy personal, sino que la integración incentive que la preocupación de aquel que tiene que decidir quiénes integran la terna es una preocupación por el mérito de las personas, una preocupación por la capacidad de las personas. Creo que es más fácil tenerla en una especie de consejo que tenerla en el Senado. Y quizás dentro, porque por ejemplo, en el proyecto del gobierno había una persona del Consejo que estaba nombrada por el Senado también. O sea, no es que se le quite total intervención, o sea, entendiendo que es importante esa visión. Hoy día en la mañana se ha hablado principalmente de las cosas negativas que tiene el Poder Judicial en este momento, pero como bien dijo Rodrigo en el comienzo, los seres humanos estamos hechos de vicios, pero también de virtudes. Entonces a mí me interesa saber, en este sentido, cuáles son las virtudes y cuáles son los pilares de los que se tiene que afirmar el Poder Judicial a partir de ahora para cambiar hacia un mejor funcionamiento. Bueno, es que la pregunta puede tomarse de distintas maneras. Como uno puede, pienso, echar mano de la virtud que ya hay, es decir, mirarla en el capital que hay ahí. No obstante la impresión de la opinión pública de que todo es corrupto, yo no creo que eso sea correcto. Mi impresión, no soy usuario habitual de los servicios que presta la judicatura, pero estuve 3 años ahí como abogado integrante y en general lo que yo vi fue jueces probos con interés por hacerlo bien. Como dije, a veces con dificultades por los procedimientos que tienen o la cantidad de causas, pero yo creo que ahí hay una virtud en cuanto hay capital. Y luego yo creo que hay una virtud judicial central que se ha erosionado un poco en Chile y que es importante recuperarla, y es el respeto a la ley. Yo creo que un juez debiera ver que hay belleza, hay virtud, hay nobleza en ser un servidor de la ley y no en ser un paladín de la justicia. Mi impresión es que le ha hecho daño a la judicatura chilena el que los jueces se vean a sí mismos como quienes tienen que resolver todos los problemas de justicia que puedan haber. Y creo que sería importante recuperar un poco de modestia judicial y volver a la idea de que lo noble de un juez es aplicar la ley, lo cual no significa aplicarla ciegamente, pero ahí está su nobleza en una república. Sí, yo diría que fortalecer como el orgullo por la labor judicial. O sea, si uno está fallando un caso de familia o está fallando un caso civil o un caso penal, se da cuenta, o sea, los jueces debieran sentir que recae en su persona, o sea, ni siquiera como en el Poder Judicial, recae en su persona, en cada decisión que tomen, el fortalecer o no fortalecer el Estado de Derecho. Y la idea del rol, diga, la importancia del rol que es individual, esa responsabilidad, ¿no es cierto? Porque hay esta independencia que no tiene que fallar porque un superior lo piensa de una determinada manera, ni tiene que fallar porque el poder político lo está presionando o los poderes económicos lo están presionando, sino que se encarna en su persona esta especie de responsabilidad de mantener el Estado de Derecho
creo que sería como muy importante, digamos, relevar ese rol y enorgullecer a nuestros jueces, o que nuestros jueces se enorgullezcan de eso y de alguna manera sientan que tienen que hacerlo lo mejor posible. Eso creo que es muy importante. Y hay jueces y juezas que trabajan mucho por eso. Y que conversan mucho, que se juntan con otros jueces, que hacen mucho más de lo que tienen que hacer, digamos, como para fortalecer eso. Yo eso lo quiero mostrar, digamos. O sea, yo lo he visto, jueces que son extraordinarios, que están estudiando todo el rato y que están conversando todo el rato con sus compañeros sobre ese rol. O sea, yo creo que es súper importante. Sí. Quedamos con muchos temas. Estamos más cansados en la hora, así que muchas gracias nuevamente por su participación. Vero, Rodrigo, muy interesante todos los puntos vistos. Queda el capítulo del Ministerio Público todavía, así que eso ya es otro tema. Así que nada, muchas gracias y que tengan un muy buen día.